Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí una noche más a mano limpia. Las buenas noches al padre José Conrado Rodríguez, sacerdote cubano conocido de todos ustedes. Qué bueno que lo tengo aquí nuevamente, que tenemos la oportunidad de conversar a mano limpia una vez más. Muchísimas gracias. Me da mucha alegría estar con usted aquí hoy. Hay varios, por favor, tráteme de tú. Hay varios temas de los que me gustaría hablar con usted y vamos a comenzar, si le parece, con la visita del Papa Francisco, a Cuba. Tercer Papa que va a Cuba. Tuvimos Benedicto, bueno, primero Juan Pablo II, Benedicto, ahora el caso del Papa Francisco. ¿Qué evolución ha habido dentro de la Iglesia durante todo ese periodo de tiempo, padre? Bueno, la Iglesia de Cuba se vio reducida a su mínima expresión en los años 80, finales de los 70, principios de los 80. Fue considerada oficialmente un estado ateo desde el año 62 hasta el 91 aproximadamente. Efectivamente. Y la Iglesia pues cada vez ocupó menos espacio en la vida nacional. Aparentemente desaparecía la Iglesia. Eso lo había dicho un personaje importante del Partido Comunista. Dentro de 20 años ya eso se acabó. Pero lo cierto es que en el año 79, en una reunión de sacerdotes, un obispo jubilado y enfermo además, Monseñor Fernando Azcárate, lanzó la idea de un pueblita cubano, es decir, un proceso de reflexión que nos permitiera asimilar el Concilio Vaticano II y las reuniones de los obispos latinoamericanos en Medellín, en Puebla, y llevarlo a la realidad cubana. Y ahí empezó el proceso de la reflexión eclesial cubana, que culminó con el Encuentro Nacional Eclesial Cubano en el año 86. Cuando uno relee los textos de ese proceso de reflexión que involucró prácticamente a toda la Iglesia en Cuba, a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, a los obispos, en una, digamos así, en una unión muy profunda. Recuerdo que fue Jaime Ortega el presidente de esta comisión central que preparó el ENEC y fue también el responsable del proceso de reflexión, trabajando en equipo con muchos sacerdotes. Yo era el responsable por Santiago de Cuba, por la Arquidiócesis de Santiago, Tony Rodríguez por Pinar del Río, Emilito Aranguren por Cienfuegos Santa Clara, etc. Bueno, lo mismo laicos, religiosas, todos trabajamos en este proceso. A partir de ahí la Iglesia vivió una resurrección en cuanto a su proyección pastoral, en cuanto a su presencia al lado del pueblo, en cuanto a su mensaje y en cuanto a su mirada sobre la realidad cubana, que quedó recogida en el ENEC, en el libro del ENEC. Le pregunto, habla de la labor pastoral. Un régimen como el cubano, donde en Cuba eminentemente durante los últimos 50 años todo de una u otra forma ha sido política. ¿Cuál debe ser la labor de la Iglesia dentro de Cuba? ¿Debe ser pastoral, social, política o una combinación de las tres? No, yo creo que para ser completa tiene que ser las tres. Las tres. ¿Y ha sido así, usted considera? Yo creo que la Iglesia ha ido realizando una labor cada vez más profunda a nivel social, la presencia a través de Cáritas de manera especial, ha tenido una presencia también pastoral muy grande, desde casi cero en los años 70, 80, a principios de los 80, y a partir de ahí un proceso de verdadero encuentro con el pueblo que tuvo una expresión muy especial en las visitas del Papa. Yo diría que culminó ese proceso con la visita del Papa Juan Pablo II. Y tuvo su expresión, ya le decía, en el Encuentro Nacional Eclesial, fue un momento importante, pero en todas esas procesos de evangelización profunda que acompañaron a la misión de la Virgen, que se hizo antes de la visita del Papa, yendo casa por casa, y llevando la palabra de Dios a todo el pueblo cubano. Y, por supuesto, recientemente también se volvió a repetir esta experiencia con la visita de la imagen de la
Virgen Mambisa a toda la isla. Fue una experiencia extraordinaria que, bueno, ¿quién iba a pensar que en un estadio lleno de personas, la Virgen llevada por los peloteros, esto ocurrió en Pinar del Río, por los peloteros del equipo provincial, entrar allí aplaudida, venerada y celebrada por miles de pinareños? Yo le preguntaba, padre, sobre esa labor, ese papel fundamental, ¿no? Pastoral, social, político de la Iglesia. Tengo aquí una declaración suya en la que dice, usted ha dicho que la Iglesia necesita ser más audaz en Cuba. Y esto me lleva a lo siguiente. Sé que usted es un defensor del cardenal Jaime Ortega. Hay mucha gente que lo critica y dice que no ha sido lo suficientemente enérgico. Y cuando usted habla de esa audacia, ¿se refiere a la Iglesia como institución dentro de Cuba o a la alta dirigencia de la Iglesia? Me refiero a todos. La Iglesia somos todos. Los obispos forman parte de la Iglesia y una parte muy importante son los pastores. Nosotros los sacerdotes somos colaboradores de los obispos, que son los pastores de la Iglesia, y los diáconos al igual que los sacerdotes. Pero la Iglesia no es solo la jerarquía, la Iglesia somos todos. El proceso de la reflexión eclesial que mencioné antes fue tan importante porque involucró a todo el mundo. Y en la pastoral, en la medida en que se hace la pastoral como debe ser, es decir, verdaderamente seria y comprometida, es cuando todo el mundo participa igualmente. Yo diría en igualdad también de condiciones, en el sentido de que en los Hechos de los Apóstoles vemos claramente cómo cuando surgían diferencias entre los primeros cristianos, Pablo era capaz de criticar a Pedro y decirle, estás equivocado, y cantarle las 40 y las 10 de última, como decimos, y no pasó nada. No expulsaron a Pablo, no le hicieron muecas, ¿no? Quizá a Pedro no le gustó mucho, pero aceptó, porque cuando vio que el otro tenía razón y que el Espíritu Santo hablaba por su boca, lo aceptó. Esa es la Iglesia. Una Iglesia donde todos somos servidores del único Señor, que es Jesucristo. Padre, se le llama de muchas formas. Se habla del deshielo, del acercamiento entre Washington y La Habana, los cambios. Se habla mucho de economía. Y esto además hay un papel económico fundamental detrás de todo esto, a ambos lados del estrecho de la Florida y como siempre los intereses creados que están en todas partes. Por supuesto que queremos una Cuba democrática, una Cuba donde haya elecciones libres, donde haya libertad de asociación, todo eso, todos los que quieren que Cuba sea como el resto de los países del mundo. Pero yo escucho muy poco hablar de algo que me parece preocupante, que es después de estos 50 años de una sociedad terriblemente cerrada, muy difícil, muy complicada, división familiar, el alma del cubano, ¿cómo está? Bueno, después del ENEC, nosotros tuvimos una reunión, se creó una comisión que presidió Jaime Ortega también, y a la que yo participé. Y nosotros analizábamos la situación unos años después del ENEC, qué situación encontramos en el pueblo de Cuba. Y definimos con 3 palabras, tratamos de sintetizar en 3 palabras la situación del pueblo de Cuba, pudiéramos decir el alma del pueblo cubano. Y eran 3 palabras muy negativas: desarraigo, desaliento y fragilidad. Desarraigo porque la gente ha perdido el sentido de patria. Eso tiene un trasfondo político-social. Sin duda alguna, Es decir, la gente como que no se interesa, no siente como propio el trabajo que hace, la ciudad en la que vive. ¿Apatía? La apatía forma parte de eso, ¿no? Es decir, que desaliento porque la gente está como aplastada, no tiene ánimo. Muchos cubanos piensan como única solución para los problemas de la vida salir del país. Pero ¿qué país puede existir si los ciudadanos tienen como única opción la salida? Hay que amar la tierra. Yo recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II, a raíz del Mariel, vio a un obispo cubano y conversó con él y le dijo, pero ¿cómo es posible que se vayan de la patria, monseñor? Y el obispo trató de explicarle la situación, en fin,
Y el Papa volvió a preguntarle al medio de la conversación, pero ¿cómo es posible que se vayan de la patria? Era un polaco, no entendía cómo se iban de la patria. Y eso forma parte de ese desarraigo, de ese desaliento del cubano que no ve que él pueda resolver sus problemas, incluso los más sencillos y cotidianos. Entonces tenemos un problema muy serio, una vida muy dura, muy difícil, en la que estamos prácticamente amarrados, con las manos amarradas, porque no podemos resolver nuestros problemas. Eso hay que resolverlo. Y eso afecta profundamente. ¿Cómo se reconstruye eso? Desarraigo, desaliento y fragilidad. La fragilidad es esa labilidad frente al mal, frente al pecado, esa irresponsabilidad, que es la palabra clave a mi modo de ver. Tenemos que ser responsables. Tenemos que apreciar el don maravilloso de la vida y el que podamos nosotros ser protagonistas de nuestra propia historia, que fue lo que dijo, una de las cosas que dijo, y de las más importantes, el Papa Juan Pablo II cuando estuvo en Cuba. Se acaba de decir que cada uno sea responsable de su propia vida y ahí caemos en el individualismo y al cubano eso se le ha quitado por completo. Sí, por una parte, pero también hay un problema, ¿no? Es decir, hasta mi mamá un día me dijo, hijo, ¿por qué te metes en tantos líos? ¿Por qué se mete en tantos líos? Le quiero preguntar yo, estoy de acuerdo con su mamá, ¿por qué se mete en tantos líos? Yo quería decirlo en este sentido, mire, ella decía, si nadie lo aprecia, nadie, tú sabes, y me meto en líos porque es que no puedo ser de otra manera. No puedo pasar de largo. Hace muchos años, la primera vez que salí de Cuba, saliendo de Tijuana hacia México, hacia Ciudad de México, para regresar a Cuba, me encontré con una señora que iba deportada a Ciudad de México con sus 3 sobrinos. Ella era una salvadoreña, los niños eran hijos de una familia que habían matado al papá y la mamá, estaban solos en El Salvador. Y una vecina llevó a los niños a México y abajo de Estados Unidos, vivía aquí, Blanca Eva Valle Pineda, se llamaba la señora. Nunca más he vuelto a saber de ellos. Y la cogieron presa tratando de entrar en Estados Unidos sus 3 sobrinos, que eran huérfanos, estaban solos. Yo me la encontré en el avión. Yo estaba vestido de sacerdote y ella se acercó a mí llorando y me dijo, no sé lo que me va a pasar, ¿qué va a hacer de mi sobrino? Y yo dije, señora, yo soy de Cuba, ¿qué puedo hacer por usted? Yo no conozco a nadie, ¿no? Pero aquella mujer llorando me tocó el corazón. Y entonces hablé con las personas que iban en el avión, se creó un ambiente increíble de solidaridad, de compasión. Yo recuerdo que cuando salí del avión le dije al policía que vino a recogerla, de apellido Dávalos, recuerdo, le dije, usted se hace responsable de que a esta señora no le pase nada, porque ella decía, ella pensaba que iba a pasar como en El Salvador, que le iban a violar, que le iban a matar. Y él dijo, sí, claro, por supuesto, sí, pero muy tranquilo, porque vaya, era sencillamente, iban a entrar ilegal, los cogieron, los devolvieron. Al final, el sacerdote que me atendía a mí en esos días que yo estaba por México, Padre Pardo, me dijo, pero ¿cómo usted se mete en estos líos? ¿Qué hago yo con estos 3 niños? Y le dije, ay, padre, fue la parábola del buen samaritano. La parábola del buen... Eso es lo que me compromete. El Señor lo dijo claro, no podemos pasar de largo frente al herido al borde del camino. No podemos. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y sean salvadoreños, sean cubanos, no podemos pasar de largo. Voy a repetir las palabras de su mamá, que usted acaba de decir, y es, ¿por qué te metes en tantos problemas? Así le dice. Vamos a recordar, año 94, es la carta que usted le envía a Fidel Castro. La tenemos ahí en pantalla, vamos a tratar de reproducir parte de esa carta. Vamos a leerla y un poco, ahí está, el utilizar dentro y fuera de nuestro país el odio, la división y la violencia, la sospecha y la enemistad ha sido la causa principal de nuestras pasadas y presentes desgracias. Ahora es cuando lo vemos más claro. La hipertrofia del Estado cada vez más poderoso dejó a nuestro pueblo en la indefensión
y el silencio. Eso es una carta abierta a Fidel Castro, año 1994. Continúa ahí está. La ausencia e inexistencia de espacios de libertad para que surgieran críticas sanas y criterios alternativos nos hizo rodar por la riesgosa cuesta del politimismo político y la intolerancia social. Sus frutos fueron la hipocresía, el disimulo, la insinceridad, la mentira y un estado general de amedrentamiento que afectaba a todos en la isla. Creo que tenemos otra más. Ahí está. Ese tipo de política dio al traste con nuestra economía, perdimos el sentido de lo que valen las cosas. Ahí está lo del alma que comentábamos anteriormente, padre. Y lo que es peor, las personas, el desprecio por la vida humana es resultado de la violencia y la represión. Año 1994, usted le envía esa carta abierta a Fidel Castro y es un gesto además de una gran valentía, además de todo lo demás, porque en ese momento, en aquel año, hoy día a lo mejor, nadie se atrevía a hacer eso. Un acto de desesperación, se lo puedo asegurar. Había visto morir gente por no tener medicina elementales para la diabetes, para el asma. Y se murieron porque no tenían medicina. Vi a mis feligreses enflaquecer día tras día. Cada sábado, en la misa del sábado en Palma Soriano, el domingo en Contramaestre, yo veía a las personas más delgadas, cada vez más delgados, pasando hambre. Yo no aguantaba más. Yo le había dicho a mi obispo, a Monseñor Meurice, y a todos los obispos, yo creo que no me faltó ninguno, tienen que hablar, no puede ser que este pueblo esté pasando lo que está pasando y que la iglesia esté en silencio. Pero no hablaba. Meurice habló y su voz se escuchó en todo el mundo. Pero después. Pero en aquel momento, no, ellos estaban preparando la carta El amor todo lo espera. Ellos estaban preparando la carta El amor todo lo espera. Mi carta está escrita en el 93. Y bajo amenaza de si no salía la carta de los obispos, yo les dije, publico la mía, porque yo iba a publicar mi carta, esta carta a Fidel. Cuando me enteré, me lo dijo mi obispo, nosotros estamos preparando una carta, la que yo les había pedido por tanto tiempo. Entonces, yo suspendo. Si ustedes van a hablar, yo no necesito hablar. Yo leí la carta que había escrito en el 93, en el 94, cuando ocurrió todo aquello que yo dije que iba a ocurrir, que fue el Habanazo, que fue lo del remolcador 13 de marzo, que fue aquella situación terrible de la gente lanzándose al agua con riesgo total de la vida. Y entonces fue cuando yo leí la carta que había escrito en el 93, en un retiro espiritual. Porque yo hice un retiro espiritual, tuve varios días en oración, y después de ese retiro fue que yo escribí la carta a Fidel. ¿Tuvo un precio al escribir esa carta? Bueno, sí, claro que tuvo su precio. Sí, no quiero hablar de eso. Prefiero no hablar de eso. Años después le escribe, padre, una carta a Raúl Castro. Vamos a ponerla ahí en pantalla también, vamos a leerla. Pasa, por supuesto, un periodo de tiempo y Cuba, en cierta forma, la dinámica de los tiempos hizo que cambiara en algunos aspectos. Dice, el mundo está cambiando. El gobierno cubano que usted encabeza hoy debe tener la audacia de encarar esos cambios con nuevos criterios y nuevas actitudes. ¿Tenemos más? Ahí está. No basta, general, con resolver los problemas ciertamente graves y urgentes de la comida o del techo que en los recientes huracanes tantos compatriotas acaban de perder con sus pobres enseres, miedos, penas. Estamos en un momento tan crítico que debemos plantearnos una profunda revisión de nuestros criterios y de nuestras prácticas, de nuestras aspiraciones y de nuestros objetivos. Y la firma del padre José Conrado, como le dije a su hermano, 15 años atrás, la carta de la que hablábamos anteriormente, todos los cubanos somos responsables del futuro de la patria, pero por el cargo que usted ocupa, por el poder que ahora tiene, esa responsabilidad recae de manera especial en usted. Padre, entre una y otra carta, Fidel Castro, Raúl Castro, lo vi sensiblemente emocionado cuando habló
de la primera carta que envió. Y yo hablaba de la dinámica de los tiempos y de ciertos cambios. Algunos dicen que es paisaje, otros lo llaman reforma, pero hubo de una u otra forma ciertos cambios. La Iglesia recuperó ciertos espacios también durante un periodo de tiempo. ¿Cómo cambió Cuba desde la primera carta hacia la segunda? Tengo que ir a una pausa, si me permite. Voy a la pausa y voy a regresar con su respuesta. Quédense con nosotros.